La semana pasada cumplía 15 meses limpio y de recuperación, que no son la misma cosa. Y pensaba qué es lo que podría contarte que te fuera útil. Porque, ¿qué es la recuperación? ¿Es solamente algo relacionado con las adicciones químicas? ¿O nos recuperamos también de una pérdida, de un fracaso, de un dolor, de una ruptura, de una ausencia, o de algo que ya no volverá a ser como era en nuestra vida? Quizá es esto lo que nos lleva realmente a patrones negativos, sea con adicciones químicas o comportamentales. Entonces, ¿de qué nos recuperamos? Cuando decimos que nos recuperamos, y estar en recuperación es simplemente haber dejado el patrón adictivo o la conducta negativa. Entonces hoy, para celebrar esos 15 meses, que he conseguido también gracias a vuestro apoyo, quería compartir algo que fuera realmente útil, que te sirviera tanto si te identificas con una conducta adictiva como si no, porque a no ser que seas un ser divino, de luz, impoluto, probablemente también haya patrones compulsivos o impulsivos en tu vida, y quería que esto también te pudiera ser de ayuda. Así que vamos allá. Lo que he observado, tanto en mí como en otras personas que han acabado en algún problema adictivo, es que esto es solamente la punta del iceberg. Pero es un iceberg al que llegamos porque originalmente tratamos de hacer una de estas dos cosas. Sé que esto es un reduccionismo, pero me servirá para ver dos patrones contigo. Obviamente no cubren todo el espectro de mecanismos de origen de los patrones negativos, pero creo que son dos patrones de origen que pueden darte alguna pista a ti también. Y te hablaré de mi experiencia con ellos. El primero es el patrón de la búsqueda de propósito, de la búsqueda de sentido. El segundo es el tratar de lidiar con un vacío, con una experiencia de vacío que todos en algún momento de nuestra vida experimentamos. El primero, sobre tratar de darle un sentido de propósito, quizá tiene que ver más con un enfoque humanista, un enfoque trascendental. Y cuando esa ausencia de propósito, de no verle sentido a nada, se da, la depresión lo acompaña, y la adicción al juego, la adicción al trabajo, la adicción a la aventura, a las emociones fuertes, que se busca tanto con los consumos como con conductas adictivas, como puedan ser la adicción a los deportes de riesgo, a la velocidad o incluso a conductas delictivas, porque aparece ese sentido de aventura, ese sentido de propósito, ese sentido de reto, un falso reto, un falso sentido de propósito, pero que llena esa necesidad. Entonces, la primera función para mí de cualquier patrón o conducta adictiva podría tener que ver con esto, con que nos hemos desconectado de un sentido de propósito, de algo más trascendental, de algo que nos trascienda, un sentido de aportar a la comunidad, un sentido de ver una trayectoria en nuestra vida que merezca ser vivida. Y las conductas adictivas o los patrones negativos aparecen muchas veces como una forma de lidiar con esto. En mi caso, y ya llevándolo al extremo, esto aparecía a las 3 de la mañana cuando los escenarios nocturnos me ofrecían un sentido de aventura. En ese sentido de aventura, donde había riesgo, donde había cosas oscuras, donde también había negocios, donde había cosas turbias, pero en el fondo, ese explorador que tengo ahí dentro tenía esa parte también, una tribu, tener un sentido de propósito. ¿Por qué acabo ahí? Acabo ahí porque me había desconectado del propósito principal, que de hecho ya había experimentado en mi vida a través de mi profesión, de mis profesiones. Y debido a una baja laboral, a una crisis familiar, a una crisis sentimental, que se juntara todo en el mismo momento, pues me llevó a la anestesia, por un lado, que hablaré después de esto, esta es la segunda función, y a esa búsqueda de propósito de una forma artificial completamente. Así que ese sentido de búsqueda de propósito es una de las funciones que pueden tener los patrones adictivos, los patrones negativos. Y saltaré ahora, para no extenderme mucho,
en la segunda posible función que puede tener cualquier patrón negativo, cualquier conducta adictiva, como podría ser también la medicación o la automedicación, como podría ser la lectura compulsiva, como podría ser la comida compulsiva, las compras compulsivas. La segunda función que puede tener la conducta adictiva puede tener que ver con llenar un vacío emocional o un dolor emocional. Un vacío que se vive como algo desgarrador. Un dolor de una tristeza, de una pérdida. Un dolor de una culpa o de una vergüenza que no podemos soportar. Y esto inevitablemente nos visita a todos en nuestra vida. Entonces, aparecen los patrones compulsivos, donde la adicción puede ser uno más, para lidiar con este malestar, para disociarme de eso que experimento a través de la impulsividad, el sexo compulsivo, las compras compulsivas, la comida compulsiva, fumar, beber, esnifar. ¿Qué más me da el patrón de conducta? Lo que me importa realmente es para qué lo estoy haciendo, para qué estoy haciendo esto, con qué no quiero lidiar, con qué no sé lidiar o con qué miedo me da miedo lidiar de los que tengo. Y de esta forma, entre estos dos patrones, el de tratar de llenar un vacío, tratar de anestesiar un dolor, o el patrón de búsqueda de sentido, búsqueda de propósito, es que muchas adicciones, muchos patrones negativos en nuestra vida se desarrollan y se despliegan en una cadena de comportamientos que al final acaban teniendo consecuencias que no podemos asumir. Y es ahí, cuando tocamos fondo, tocamos techo, que decimos, ¿qué estaba haciendo? ¿No? En mi caso, esto llegó al mes de estar en la cárcel de forma preventiva, y a ese mes de estar limpio, de estar recuperando esa sobriedad. Miré a mi compañero y le dije, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo con mi vida estos últimos meses? Y recuerdo que él me miró con una mezcla de sorpresa, porque no se esperaba, que me lo encontré fortuitamente, ¿no? Después de haber estado reflexionando, me lo encontré fortuitamente en el pasillo, y recuerdo que me miró con una mezcla de sorpresa por un lado y de alegría por otro, porque él también había tenido un problema muy grande de consumo y él no tendría la suerte que yo tendría, que sería la de salir próximamente y recuperar mi libertad física. Pero fue esto que me llevó a recuperar la libertad dentro de la cárcel, porque esa misma tarde volví a sentarme a practicar mindfulness, a practicar la autoobservación, para poder ir conectando con este dolor, con este vacío, con estos duelos no procesados, e ir poco a poco también recuperando un sentido de propósito digno y coherente con mis valores fundamentales. Entonces, en la recuperación, por volver al tópico inicial, en la recuperación no se trata solamente de estar limpio, dejar el consumo que nubla esa capacidad de toma de decisiones, que nubla esa capacidad de tolerancia a la frustración, que nubla esa capacidad de conectar con nuestros valores reales. Estar limpio es solamente la antesala de algo mucho más grande que llegará después. Muy bien, espero que te haya sido útil. Si quieres crecer, vente a la comunidad. Te estamos esperando. Hecho con cariño, Lucas.